Si viajamos como estábamos acostumbrados antes, bueno, el nivel de contagio puede llegar a influir. Vamos a ver si tenemos más información con respecto a lo sucedido en esa reunión. Vamos a hablar, ya le damos la bienvenida a Diego Giuliano, que es subdirector ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. ¿Qué tal, Diego? Todo el equipo de La Voz de la Ciudad te saluda. ¿Cómo están? Un saludo muy grande, Pablo, Belén, y a disposición para comentar en qué parte estamos hoy parados respecto del transporte desde la Comisión Nacional que regula el transporte, la CNRT. Bien, Diego, ¿y dónde estamos con respecto a este incremento de los números que recién estábamos reflejando que nos dejó el último fin de semana, con la sumatoria también de la utilización de parte de los docentes, los alumnos y todo lo que evidentemente día tras día va a ir aumentando, que es la utilización de los medios de transporte? Así es, está claro que el transporte no es una causa, sino que es una consecuencia, ¿verdad? Es decir, el aumento de la actividad económica, el aumento de la actividad administrativa, esta forma en que estamos paulatinamente saliendo del aislamiento hacia la nueva normalidad, como se plantea genéricamente, nos va dando necesariamente un aumento en el transporte público de pasajeros en todo el país. Hasta este momento, como ustedes lo vienen planteando y van siguiendo esta cuestión, había una reducción de un uso, una utilización de hasta un 30 o un 35%. Teníamos una reducción de casi el 70% en la utilización del transporte público en relación a la previa a la pandemia, ¿verdad? Estamos trabajando mucho con el Ministerio de Salud en este tema y analizando de qué manera se pueden realizar controles eficaces. También es cierto que vamos recibiendo informes de distintos lugares. Si ustedes ven los informes que se han realizado en Europa, en América Latina, sí, en Colombia, en Francia, en distintos lugares de Europa y también de América Latina, se está viendo que no ha sido justamente el transporte público de pasajeros el vehículo del contagio, sino una proporción no tan importante. Fíjense que en Francia, que es donde más dio el nivel de clúster de contagio, ha sido el 1%. El 1%. Es decir, si en el transporte público logramos fundamentalmente el uso del tapaboca obligatorio, bien, y si logramos no hablar en el transporte público, no gritar, no hablar, que es el gran tema que hoy se está analizando en todo el mundo respecto del contagio, del clúster de contagio, como se le denomina, y logramos mantener cierta distancia, cierto distanciamiento, y para eso estamos trabajando con las operadoras ferroviarias, con SOFCE, con los distintos operadores ferroviarios del país, y también en el ámbito automotor, por supuesto. Estaríamos entonces encontrando la posibilidad de guardar condiciones sanitarias que nos permitan volver al transporte, en este caso también de larga distancia. Bien, Diego, y hay algunas empresas que todavía están reticentes a poner la totalidad de los coches en funcionamiento una vez más. Sucede que en el mundo empresario del transporte ustedes saben que ha habido un conflicto muy importante. Veníamos ya de empresas, algunas de ellas que tenían muchas dificultades. Veníamos de un año pasado, 2019 y 2018, muy complejos también para el mundo del transporte, no solamente en lo económico en general. Si entramos a la pandemia, después de 2 años de altísima recesión y de problemas económicos y financieros en el país. Esto hace que, obviamente, la pandemia haya agravado la situación de algunas empresas y otras, en cambio, estén reaccionando rápidamente y respondiendo sanitariamente. Bien. Porque a todos nos interesa, Pablo, devolverle la confianza al usuario del transporte. Claro. Y devolverle la confianza al usuario del transporte significa tener condiciones sanitarias y tener protocolos que nosotros fuimos elaborando, sobre todo bajo el patrocinio del Ministerio de Salud. Aquí manda salud. Esta Claro. es la visión del gobierno nacional y del presidente Fernández. Manda salud. Bien. Y como manda salud, obviamente nos subordinamos a las medidas y a las restricciones que nos imponen de lo sanitario. Diego, se hablaba que estaban tratando de modificar el protocolo tal vez con entre 5 y hasta 7 pasajeros que puedan ir parados, por ejemplo, en una unidad de colectivo. ¿Puede ser esto que sea cierto, que lo estén tratando de modificar?
Estamos trabajando en ese sentido con el Ministerio justamente de Salud, el Ministerio de Transporte, las empresas, los gremios. Ayer hemos tenido reuniones en este sentido. Las reuniones son importantes y son, le diría, positivas porque se logra el consenso para ir asegurando medidas sanitarias que nos permitan, si se va a plantear el tema del viaje parado, que sea con garantías suficientes de distanciamiento para justamente abordar esta nueva etapa. Estamos en la transición del aislamiento y lo que significó el aislamiento, el ASPO Argentina, y esto también está territorializado, es decir, tenemos una visión para cada una de las provincias, para cada una de las ciudades. Esto es una decisión federal, la curva del COVID no tiene una misma, digamos, no es igual en todas partes. Claro. Hay fisonomías, hay particularidades provinciales que hay que tener en cuenta. Por tanto, este diálogo es muy abierto, es muy federal y requiere de un consenso que no solamente tenga que ver con un área específica o un lugar específico del país. Bien, Perfecto. y lo más importante es seguir cuidando a todos los pasajeros. Gracias, Diego, por su tiempo, por estar con nosotros aquí en La Voz de la Ciudad. Muy amable.